Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Adriana Scaletti, soy subdirectora del Instituto Ribagüero. Quiero darles la bienvenida a nombre de nuestro instituto y también a los amigos de ProLima a esta presentación en el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario de la Independencia del Perú, titulada Plaza Bolognesi, Origen y Evolución. Hoy hablaremos entonces sobre la escultura de Francisco Bolognesi en la plaza del mismo nombre, que viene siendo restaurada por ProLima, pero también y sobre todo de este importante personaje, uno de los símbolos más reconocibles de la historia militar del Perú. Nuestros ponentes esta noche serán Jacqueline Vega y Luis Enrique Campo. Comenzaremos con Luis Enrique. Él es realizador de documentales e investigador histórico. Tiene una maestría en salud pública en el King's College de la Universidad de Londres y ha realizado estudios de técnicas audiovisuales en Madrid. Dirige talleres de producción documental en el Perú y en el extranjero. Es autor de varios libros, además, en tema histórico. Dirigió en el 2016 un documental sobre Francisco Bolognesi, lo cual es especialmente relevante para la actividad de esta noche. Luis Enrique además ha recibido la medalla de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú en el 2017 y el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú por la Academia Nacional de la Historia en el 2019. Por favor, Luis Enrique, si quieres empezar. Buenas noches, gracias Adriana por la presentación, gracias al Instituto Ribagüero y también a ProLima por esta oportunidad de poder compartir esta exposición sobre el patrono del Ejército del Perú, Francisco Bolognesi. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces esta exposición le he titulado La Epopeya de Arica, porque es en Arica donde se da a conocer, digamos, ya no solo en este contexto de la guerra, sino ya al mundo, este acto heroico que tiene Bolognesi, Francisco Bolognesi, y todos los jefes y ejército que lo acompañó en esta realmente epopeya, ¿no? Bueno, tal vez no exagero y me atrevo a decir que en el Perú no hay provincia o distrito, ¿no?, que no tenga una calle, una avenida, una plaza, un puente con el nombre de Francisco Bolognesi, ¿sí? Francisco Bolognesi y ese reconocimiento como héroe se da inmediatamente después de los hechos de Arica, del 7 de junio de 1880. Se reconoce no solo por quienes lo acompañaron, sino por el adversario, ¿no? Su acto heroico de quedarse en la plaza en el cumplimiento del deber. Entonces, bueno, en esta exposición voy a sintetizar un poco lo que fueron los días previos a la batalla y cómo se produce este desenlace y luego este reconocimiento que tiene el héroe por parte de la nación. Bien, como se mencionó en la presentación, en el año 2016, que coincidió con los 200 años del natalicio de Bolognesi, tuve la oportunidad de realizar este documental dedicado al héroe, y que me llevó a investigar y a recoger entrevistas, no solo aquí en Lima, sino también en Tacna, en Arica, y hice el seguimiento a los descendientes, ¿no?, de algunos personajes que tuvieron, que tuvieron un rol protagónico en estos hechos, ¿no?, como los descendientes del mismo coronel Bolognesi, y también los descendientes del mayor Juan José de la Cruz Salvo, el chileno emisario que fue a intimarle la rendición de la plaza, y los descendientes de Roque Sáenz Peña, que residen en Buenos Aires, que también ambas familias conservan objetos de sus ancestros. Pues en caso de Roque Sáenz Peña, se conservan las cartas que envió Roque a su padre antes y después de la batalla. Entonces, con este material, también recogiendo imágenes en el Museo de Historia Militar
de Santiago de Chile, donde se conservan piezas, incluso se conserva las charreteras del uniforme del coronel Bolognesi. Bueno, se hizo este documental que se estrenó el 4 de noviembre, ¿no? Justamente los 200 años del natalicio del héroe. Bueno, la historia de la guerra, el inicio, digamos, oficialmente se declara el 5 de abril de 1879 por parte del gobierno chileno, tanto al Perú como a Bolivia. Ya había habido situaciones de beligerancia, ¿no? Especialmente el desembarco de las tropas chilenas en Antofagasta el 14 de febrero de ese mismo año. El Perú envía una misión diplomática encabezada por José Antonio de la Valle para tratar de evitar la guerra. No lo puede lograr. El gobierno chileno dime pues que hay un tratado defensivo, entre un pacto secreto, ¿no? Entre Perú y Bolivia que el Perú se ve obligado a honrar y se ve forzado a entrar en esta guerra, para la cual no estaba preparado. Bien, el inicio de la guerra es la campaña naval, ¿no? Que sabemos muy bien que da a conocer bueno, en ese momento, capitán de navío Miguel Grau, al mando del monitor Huáscar, ¿no? Se esperaba para el comando chileno que la campaña naval fuera corta, no fue así, se extendió 8 meses aproximadamente. Bien, vemos aquí un óleo, ¿no?, de Fernando Saldías, que representa lo que fue el combate de Iquique. Vemos aquí este momento en que después de haber el Huáscar espoloneado por 3 veces al navío chileno y provocando su hundimiento, el rescate de los náufragos, ¿no? Aproximadamente 60 náufragos que son rescatados por Grau, para sorpresa de los náufragos y también de la oficialidad del Huáscar, ¿no? Pues le da a conocer Iquique a Grau al mundo, pues por este acto de caballerosidad, ¿no? Se le denomina a partir de ahí el Caballero de los Mares. Y también es un día, este 21 de mayo, ¿no?, del 79, un día también pues negativo, si se puede decir, ¿no?, para los intereses del Perú por la pérdida de la independencia, ¿no? Pues el Perú pierde su navío, pues que era pues como el que mejor podía defender, ¿no?, los intereses peruanos en el mar, se pierde encallando en las costas de Punta Gruesa. Y recae toda la responsabilidad de la defensa del Perú en el mar en Grau, ¿no?, y en los tripulantes del Huáscar. En el año 2015, ¿sí?, tuve la oportunidad de realizar un documental dedicado al corresponsal del Huáscar, ¿no?, el periodista que estuvo a bordo del Huáscar relatando los hechos de la campaña naval de Grau y el Huáscar, ¿no? Bien, pues la campaña naval termina el 8 de octubre con el combate de Angamos y la pérdida del Huáscar. Y vemos una imagen de Santa Rosa que la conservaba Grau en su camarote y que el oficial chileno que abordó, uno de los que abordaron, ¿no?, el Huáscar en el camarote del comandante, encontró esta estampita de Santa Rosa que había sido dedicada por el obispo de Lima, el monseñor Roque y Boloña, a Grau. Y el oficial chileno pone esta inscripción, ¿no?, monitor Huáscar, camarote del contraalmirante Grau, octubre 8 del 79. Y se notan las huellas de las esquirlas de las granadas. Bien, esta es una fotografía que hicimos en el puerto de Talcahuano para el documental del corresponsal del Huáscar. Ese es el monitor, que actualmente es un museo, se puede visitar.
y tuvimos la oportunidad de hacer esta fotografía al amanecer. Bueno, después de los hechos de la pérdida ya del Huáscar, empieza la campaña terrestre, ¿no? Ya el mar a disposición de Chile, pueden ya hacer la invasión terrestre, ¿no? Pues primero pues con el desembarco en Pisagua, y vienen pues en las distintas batallas de Los Ángeles, Tarapacá, y luego la gran batalla entre los dos ejércitos, ¿no? Tanto chileno como el ejército aliado peruano-boliviano, en la batalla del Alto de Alianza o la batalla de Tacna, el 26 de mayo de 1880. El ejército chileno pues, superior en número de tropa y en armamento, aproximadamente 14.000 soldados contra 9.000 de la alianza peruano-boliviano, son derrotadas, ¿no? El ejército aliado, y como estaba previsto que si había un repliegue, las tropas peruanas se dirigirían al sur, o sea, hacia Arica, no fue así, se repliegan hacia el este, hacia la zona de Pachía, ya hacia Puno, y dejan sola la guarnición de Arica al mando de Francisco Bolognesi, ¿no? A partir del 26 de mayo entonces empieza a suceder una serie de hechos que van cercando a la guarnición que había quedado en Arica, más o menos 1.400 hombres, al mando de Bolognesi. Este cerco, este anillo que hace el ejército chileno, se produce por tierra y por mar. Más o menos 7 buques chilenos bloquean el puerto de Arica. Y se inicia una serie de hechos que van pues, desencadenando lo que será luego la batalla del 7 de junio. Bien, aquí tenemos una fotografía del puerto de Arica, un puerto importante, el puerto, es puerto natural de Tacna también, y la salida de toda la producción minera de la zona andina, las minas del Potosí, la plata del Potosí, salía por Arica. Bien, aquí una litografía, ¿no?, del puerto de Arica en tiempos de paz, ¿no? El imponente morro, ¿no?, y la ciudad con la iglesia de San Marcos, que había sido diseñada por Eiffel, ¿no? Tenemos aquí una imagen de Arica. Bien, pues el ejército chileno empieza a acercarse, utiliza el ferrocarril de Tacna a Arica, que había sido dejado por las tropas peruanas, intacto, lo pueden utilizar y recorrer esos 50 kilómetros que separan Tacna de Arica. Es un desierto muy árido, el ejército chileno lo hace en ferrocarril, no tiene mayor problema de hacer ese desplazamiento. Y empiezan a posicionarse en los altos del Cerro Condorillo, la artillería, la caballería hacia el norte, y como mencioné, la escuadra chilena bloqueando el puerto. Bolognesi despliega un sistema de defensa con 3 baterías en el norte, la batería San José, Santa Rosa y 2 de Mayo, y en la cima del Morro. También tiene el monitor Manco Cápac y la torpedera Alianza, que son pontones, ¿no? No tienen mayor desplazamiento. Bolognesi, desde los hechos del 26 de mayo, pide refuerzos al ejército de Arequipa o a los que se habían replegado hacia la zona de Pachía al mando del general Lizardo Montero, pero no recibe respuesta. En una carta, una de las últimas cartas, comunicaciones que envía Bolognesi, menciona que ya había enviado hasta 8 mensajeros y igual número de telegramas, pidiendo instrucciones, pidiendo ayuda, pidiendo refuerzos, ¿no? Ese famoso Apure Leiva, ¿no? Esperando
los refuerzos del Segundo Ejército del Sur a mando del coronel Segundo Leiva. No recibe nuevas instrucciones y lo que él entiende es que tiene que cumplir con el deber de defender la plaza. En este sistema de defensa también coloca pues, un sistema de minas a cargo del ingeniero Teodoro Elmore, que de alguna forma podría disuadir la invasión de esta plaza, ¿no? Lamentablemente, en los 2 primeros días de junio, el ingeniero Teodoro Elmore, que está hacia el norte desplegando las minas, es capturado por los chilenos. Entonces, allí también Bolognesi tiene pues, esta merma, ¿no?, en su sistema de defensa, porque ya el ingeniero que estaba desplegando, pues fue capturado. El día 5 de junio, después de que la artillería había hecho los ensayos de tiro, reglando sus cañones, envía el coronel Pedro Lagos, y hablando del general, ¿no?, Manuel Baquedano, al parlamentario, ¿no?, Juan José de la Cruz Salvo, coronel de artillería, para intimar la rendición de la plaza. Es el famoso día en que se produce la famosa respuesta de Bolognesi. Salvo se acerca a las avanzadas peruanas, lo recibe el comandante Ramón Zavala, que había sido formado también en Chile. Probablemente se habrían conocido en Chile en sus años de juventud, Salvo y Zavala. Llega Salvo a la casa de Bolognesi, que era la casa que funcionaba como cuartel general, y le propone la intimación de la plaza, ¿no?, que pueda capitular. Y Juan Lepiani, en el año 1894, realiza este óleo tan conocido por todos, ¿no?, que es la pintura que se titula La Respuesta, ¿eh? Tenemos aquí a Salvo, que ingresa desde el exterior, ¿no? El artista le da un efecto de luz, ¿no?, que alumbra a quienes están en esta sala, ¿no?, que es toda la oficialidad peruana, representado aquí Bolognesi en el centro, y a su costado el marino More, ¿no?, Juan Guillermo More, que había sido el comandante de la independencia en el día de la pérdida de la independencia, ¿no? Por eso está con el traje de marino. Tenemos aquí a Roque Sáenz Peña, a Ramón Zavala y a los demás. También aquí a Alfonso Ugarte. Bien, aquí es el momento en que Bolognesi, después de consultar con los subjefes oficiales, le reafirma esa decisión de defender la plaza, de no rendir Arica, que tienen deberes sagrados que cumplir, y los cumplirán hasta quemar el último cartucho. Bien, aquí se produce ya los 2 días, el 7 de junio, en la mañana del 7 de junio, la batalla. Este es un óleo de Egna Velarde, de la década de los 60, donde se muestra a Bolognesi haciendo pues el último cartucho. Aquí también se ve a Juan Guillermo More en traje de marino. Bien, y un óleo de Marazani, representando a Alfonso Ugarte, arrojándose desde el Morro. Bien, este cuadro está en el Museo de los Combatientes del Morro, en el centro de Lima. Otra representación, ¿no?, de la batalla, como Tabor y Calvario, ¿no? Ese es el título que se le da a Tabor, ¿no?, pues el momento de la gloria del héroe, y Calvario, pues porque es la inmolación. Y el famoso cuadro también de Juan Lepiani, del año 1899, titulado El último cartucho. Juan Lepiani viaja a Arica a estudiar la geografía del lugar para poder representar este momento final, ¿no? Tenemos aquí un Bolognesi pues, tendido, a su costado More, que ya
se ve el cadáver, y los marinos de la independencia, ¿no? Peleando contra las tropas chilenas. Y atrás una representación de Roque Sáenz Peña, que es capturado. Este cuadro también se puede apreciar en el Museo Combatientes del Morro. En el año 2016 el ejército convocó un concurso pictórico sobre los hechos de Arica, y bueno, esta es ya la etapa final, ¿no?, de la batalla que representa el artista. También es conocido este fusilamiento que hubo de los replegados que fueron a la ciudad de Arica, se refugiaron en la iglesia de San Marcos. Y este cuadro, que se titula Hoy no habrá prisioneros, ¿no?, que había sido la arenga del coronel Pedro Lagos a las tropas chilenas antes de la batalla. Este es un cuadro de Reyes Terreros, que fue el cuadro que ganó el concurso del 2016. Se ve la iglesia de San Marcos, la ciudad en llamas. Y aquí el momento de la batalla, bueno, de combate naval que hubo también el mismo 7 de junio, el monitor Manco Cápac, luego de ver que la bandera chilena se izaba en el morro, su comandante, Sánchez Lagomarsino, ordena el hundimiento de la nave para que no sea capturado por los chilenos. Esa es una bandera, ¿no? El escudo realmente es el original, ya luego se agregó la bandera, que flameó en el Morro de Arica, que fue escondido y luego recuperado por los peruanos. Bueno, el reconocimiento, como había dicho al inicio, de Bolognesi como héroe es inmediato a la batalla, pues con su muerte heroica, y los restos del cuerpo de Bolognesi regresan justo al mes siguiente a Lima, junto a los de comandante More y de Ramón Zavala. Solo estos tres cuerpos pudieron ser repatriados y fueron enterrados en el cementerio general, ¿no?, el cementerio Presbítero Maestro. Ese es un cuadro que representa una ceremonia del 7 de junio, donde el ejército, ¿no?, pues hace esa renovación de fidelidad a la bandera. Y esa es una ceremonia que se da hasta el momento de hoy, en que los cadetes de las tres Fuerzas Armadas renuevan el juramento de fidelidad. Bien, este es el monumento realizado por Agustín Querol en el año 1905, que fue el monumento original que inauguró la plaza, ¿no? Este monumento actualmente está en el Museo del Real Felipe. También es interesante recordar, bueno, se dirá en la siguiente conferencia seguramente, que los veteranos de la batalla de Arica estuvieron ahí presentes, siendo el más reconocido el argentino Roque Sáenz Peña, ¿no?, que vino a la inauguración. Y este es el monumento que se ve actualmente de Artemio Caña, que fue realizado en 1954. Una imagen de esta ceremonia, pues, tan emocionante por lo que representa, ¿no? Todos los 7 de junio es la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Bien, pues este año he iniciado un proyecto de podcast titulado Dicho en el Perú. A partir de una frase célebre de un personaje se cuenta de una forma dramatizada el contexto histórico del personaje que dijo la frase, y acabamos de estrenar uno dedicado a Bolognesi. Por supuesto que la frase es: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Este podcast está disponible en la página web dichoenelperú.pe y en Spotify.
una nueva herramienta, ¿no?, que podemos contar para poder conocer justamente, ¿no?, el contexto de esta frase, ¿no?, y lo que representa, en qué circunstancias se dijo. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Enrique. A continuación, escucharemos a Jacqueline Vega. Ella es licenciada en Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en varias investigaciones relevantes al tema de hoy, entre ellas, por ejemplo, la evolución urbanística de la propia ciudad universitaria de San Marcos, con Martín Fabri, que es otro docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, se ha colaborado con la doctora Joanna Hamann, ya desaparecida, en la investigación sobre monumentos públicos y espacios urbanos en la Lima del Oncenio de Augusto B. Leguía. Y actualmente es encargada del área de museología, justamente del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y cursando además estudios en maestría en museología y gestión cultural en la Universidad Ricardo Palma. Entonces, Jacqueline, por favor, si quieres empezar. Tienes que activar tu micrófono, por favor, Jacqueline. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, ya estamos, gracias. Buenas tardes. Sí, sí te escuchamos. ¿No escucho? Nosotros sí Buenas te tardes. escuchamos, Jacqueline. Sí te escuchamos. Un momento, por favor, tenemos unos problemas técnicos. ¿Se me escucha? Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a ProLima por la invitación y al Instituto Ribagüero, ¿no?, a los presentes, a Adriana y a Luis Enrique Camp. Voy a hacer aquí una presentación de lo que fue parte de la investigación que realicé para mi tesis de licenciatura en arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Es ver el origen y la evolución de la Plaza Bolognesi. Para comprender cómo es que se dio que la Plaza Bolognesi apareciera en la trama urbana de la ciudad, debemos recordar que hacia 1870, hasta 1870 Lima era una ciudad amurallada. Durante casi 200 años la ciudad permaneció rodeada de este cerco, ¿no?, que la protegió en siglos pasados del asalto de piratas, ¿no? Vemos en el interior la trama, ¿no?, la trama fundacional de la ciudad en torno a una plaza cuadrada, centralizada, que es la Plaza Mayor que todos conocemos. ¿Cómo la ciudad creció después de que se decidiera retirar las murallas de Lima, ¿no? En tan solo 50 años la ciudad creció el doble de su tamaño, y esto se dio principalmente por un nuevo planteamiento de la ciudad, ¿no?, a partir de grandes avenidas. En esta imagen vemos cómo la ciudad amurallada se vio rodeada por una nueva organización, urbana, ¿no? Se trazaron avenidas perpendiculares que proyectaron la ciudad de forma muy rápida, ¿no?, la urbanización. ¿Cómo es que la Plaza Bolognesi entra en la trama de la ciudad? Debemos ubicar a la Plaza Bolognesi en relación a la Plaza 2 de Mayo y a la Plaza San Martín. Estos monumentos marcan un hito en su tiempo, ¿no? La Plaza 2 de Mayo en 1874 es el resultado de lo que se conoció como la era del guano, ¿no? El auge, la prosperidad falaz que se dice que vivió el país motivó que la ciudad empezara a crecer y renovarse, ¿no? Pero como conocemos, este monumento no se vio rodeado del adecuado contexto arquitectónico, ¿no? Quedó aislado, ¿no?, en una zona donde no correspondía a la envergadura de esta obra, ¿no? Después, en 1921, la Plaza San Martín se inserta dentro de la ciudad, las transformaciones llegan al interior de la trama colonial que conocíamos. Esta es una plaza
ya en un contexto de la patria nueva, donde hay una búsqueda de la identidad de lo nacional. La Plaza Bolognesi está aquí como un elemento de transición. Eh, en ella vemos que se ubica fuera de este trama colonial, ¿no? Y es un símbolo de periodo de reconstrucción nacional. Después de la guerra con Chile, el país, la nación, quedó en un muy mal estado, ¿no? Y empezó a tratar de reconstruir y un poco retomar este auge en las construcciones, en la planificación que hubo antes de la guerra con Chile. La ciudad, al estar ya liberada de las murallas, empezó a organizarse, a ordenar su crecimiento, ¿no? Se planteó este Plan Regulador de Lima de Luis Sadá, es el italiano ingeniero agrónomo, fue contratado por el gobierno de José Balta para realizar este plan. En este plan vemos dos influencias, ¿no? Que en Europa estaban concitando gran atención. Una es la reforma de la ciudad de París por el barón de Haussmann y la otra es la de la ciudad de Barcelona por Ildefonso Cerdá. En el caso del barón de Haussmann, él organiza la ciudad, la antigua ciudad, la reorganiza en función a amplias avenidas, ¿no? De tipo boulevard. Y aísla los monumentos de la ciudad en plazas, ¿no? De la cual parten estas avenidas, ¿no? Que forman prolongadas perspectivas, ¿no? Incluso se regula la construcción de inmuebles alrededor de estas avenidas y alrededor de estas plazas, ¿no? Este nuevo ordenamiento, nueva manera de ver la ciudad, eh, aquí en América tiene un gran impacto, ¿no? Las nuevas ciudades buscan modernizarse y ven el referente francés como el más logrado. Por otro lado, en este plan regulador de Sadá, vemos también la influencia de Ildefonso Cerdá. Ildefonso Cerdá se había encargado de el ensanche de la ciudad de Barcelona y había planteado una avenida de circunvalación en torno al centro histórico de la ciudad, ¿no? A partir de la cual surgen avenidas. Entonces, en este plan de Sadá, vemos nuevo recurso, ¿no? De trazar avenidas en torno a plazas, ¿no? A plazas ubicadas en esta avenida o alameda de circunvalación, como se la llamó, ¿no? El plan de Sadá se perdió después de la guerra con Chile y se dice que no se utilizó en el ordenamiento de la ciudad. En este plan no se planteó la Plaza Bolognesi, ¿no? No la vemos planteada en donde la encontramos ahora, ¿no? Se plantearon otras plazas que no llegaron a ejecutarse. Sin embargo, la ciudad empezó a crecer teniendo, digamos, el recuerdo de este plan urbanizador, ¿no? De Ensanche de Lima. Este es un plano de 1896, antes de que la Plaza Bolognesi apareciera en el tramo urbano. Vemos en la zona donde actualmente encontramos la plaza, era en terrenos agrícolas, ¿no? Está en el cruce de tres avenidas, la avenida de la Magdalena, la avenida 9 de Octubre, que después conocemos como Paseo Colón, y la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Estas avenidas buscaron conectar la avenida de circunvalación, ¿no? O alameda de circunvalación de la ciudad, eh, del lado que hoy conocemos que es la avenida Grau, con la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? La Plaza Bolognesi se inserta fuera, ¿no? Es una de las primeras construcciones grandes fuera del centro histórico, fuera de las murallas, ¿no? De los confines de esta muralla. Ya para 1904 encontramos a la Plaza Bolognesi, que se ubica en este cruce de avenidas, ¿no? Siguiendo, digamos, un poco, ¿no? Recordando, tomando como referencia el plan de Sadá, los que proyectaron la ubicación de la plaza tomaron en cuenta este cruce, ¿no? Como el lugar más adecuado para proyectar una plaza. Y también porque ya en la avenida 9 de diciembre
estaba siendo urbanizada, ¿no? Entonces lo vieron como el remate perfecto de esta nueva avenida moderna, ¿no? Que tenía la ciudad. ¿Cómo es que se origina la Plaza Bolognesi, ¿no? Fue primero el monumento, fue primero la plaza. En realidad la idea partió del monumento, ¿no? La necesidad de ubicar un lugar adecuado para el monumento es la que hizo que se buscara este espacio, ¿no? En la ciudad. ¿Cómo nace la idea del monumento a Francisco Bolognesi? En 1898, una asamblea escolar dirigida por José Galvez Chipoco, él organiza a los escolares de los distintos institutos secundarios de Lima, y proponen la idea de hacer un monumento a Francisco Bolognesi. La guerra con Chile estaba todavía muy presente en los peruanos, ¿no? Y se quería pues homenajear, ¿no? En la valentía de Francisco Bolognesi, ¿no? Esta iniciativa que consistió en organizar actividades para recolectar fondos para levantar este monumento, concitó un gran interés e hizo que se creara la Asamblea Patriótica Bolognesi. En esta asamblea logró que el 3 de noviembre de 1899 el gobierno autorizara el levantamiento del monumento del coronel Francisco Bolognesi durante el gobierno de Eduardo López de Romaña, ¿no? Ahí vemos en la imagen la reproducción de este decreto de ley. También en ese decreto de ley se señala que es la Municipalidad de Lima la que debe encargarse de que se ejecute, ¿no? Se forma la Comisión Ejecutiva del Monumento Bolognesi, presidida por el alcalde Federico Helguera. Ellos se mueven muy rápido. Una vez definida la ubicación de la plaza, solicitan el terreno al gobierno, y el gobierno en el año 1901 cede 6.860 metros cuadrados de terreno en la confluencia de estas tres avenidas para crear la Plaza Bolognesi, ¿no? Esta comisión convoca el concurso internacional para el levantamiento del monumento Bolognesi, ya teniendo el lugar definido, ¿no? Aquí el boletín municipal en 1901 publica las bases del concurso para el monumento, ¿no? Este concurso convoca a nacionales y extranjeros, escultores nacionales y extranjeros, para que presenten sus propuestas, ¿no? Se pide que envíen una maqueta, ¿no? Del proyecto, una fotografía, perdón, de la maqueta del proyecto, ¿no? Dirigida al alcalde de Lima y a esta comisión, ¿no? Para el monumento. Aquí también se incluye un croquis de la Plaza Bolognesi, porque es muy importante para el escultor tener la referencia del tamaño del lugar donde se va a colocar el monumento, ¿no? Aquí leo un poco el apartado. El monumento se erigirá en la Plaza Bolognesi, en la ciudad de Lima. La plaza referida es circular, se halla en la inserción de las avenidas 9 de diciembre, Pierola y Bolognesi. Aquí le habían cambiado el nombre a las avenidas, y tiene un diámetro de 144 metros. Acompañan estas bases un plano de la plaza y las avenidas mencionadas, ¿no? Efectivamente, se incluye el croquis de la plaza, y ahí tenemos una idea del espacio, ¿no? Que va a ser muy importante y que no se tuvo en el caso del Monumento 2 de Mayo. En esta memoria de la Municipalidad de Lima del año 1902, ¿no? Se hace una reseña del resultado del concurso, ¿no? El concurso más o menos dura la convocatoria, perdón, 6 meses, se prolonga varios meses por la cantidad de proyectos presentados, ¿no? Se presentan 153 proyectos, ¿no? Se van a premiar los 4 primeros. El premio al ganador va a ser la construcción de su proyecto, y los otros van a tener una compensación económica, ¿no? En este caso, a ver, en el segundo lugar quedaron Alejandro Biggi, y en empate con el proyecto de Carlos Perrón y Cifer, y en tercer lugar Julio Tadolini, y en cuarto lugar Ricardo Secchi. Esta información en otros documentos
cambia, ¿no? Indica que hay un empate en el tercer lugar, hay una diferencia ahí en la documentación encontrada, ¿no? Como miembros del jurado se eligieron a embajadores de España, de Italia, de Bélgica, de Estados Unidos y de Francia en Perú para que formaran parte del jurado, ¿no? Querol fue el ganador con su proyecto, ¿no? Es Salve Patria Fides, ¿no? Agustín Querol es un escultor español, ¿no? Que nació en Cataluña, bueno, en Tortosa, que es en Cataluña, en 1860. Él desde muy joven se preparó en talleres de Barcelona, de los hermanos Valmiñana, y después tuvo una estancia en Roma, donde ganó bastante reconocimiento, ¿no? Al retorno a España recibe la medalla de las Bellas Artes, y esto le permite recibir muchos pedidos, muchas solicitudes de obras, ¿no? De esculturas. Este es el proyecto. Observemos para el monumento Bolognesi, ¿no? Tiene una plataforma escalonada, seguida de una base, un pedestal cruciforme y un pilar, ¿no? Rodeado de esculturas. Al final, en la cumbre, tenemos la figura de Bolognesi. Agustín Querol era muy conocido en España, en su país, y también reconocido en América, ¿no? En Latinoamérica. Su escultura tiene este tema de mucho movimiento, ¿no? Mucha habilidad técnica, mucha maestría en representar estas telas o estas imágenes como vaporosas, ¿no? Los que han estudiado la obra de Querol eh, plantean tres momentos de creación artística, ¿no? Un inicial que no se diferenciaba de las obras de sus contemporáneos, ¿no? Y una segunda etapa, ¿no? Donde coincide con un fracaso en un concurso para el monumento a Alfonso XII. Perdón, al presentar él su proyecto, no logra obtener este concurso al ser derrotado por un arquitecto, se me ha ido un poco el nombre, y entonces él entra en un conflicto, ¿no? Que se llamó la controversia artística. Fue una polémica sobre qué debía ser más importante en una escultura, ¿no? Si la parte arquitectónica o la parte escultórica, ¿no? En un monumento. Esta controversia lo hace que él empiece a restarle importancia a la parte arquitectónica, a las formas dentro de los monumentos, dentro de sus proyectos, ¿no? Ejemplo de ello es este monumento a Quevedo, donde forra totalmente el pilar, ¿no? Que sostiene a la figura con esculturas, ¿no? Se vuelve un pilar totalmente escultórico, ¿no? En esta segunda etapa de su creación es que se ubica el monumento bolognesi, ¿no? Y rodea él el pilar de esculturas, de grupos escultóricos, y de algún modo lo trata de forrar, ¿no? De cubrir. Una última etapa de su producción artística es este monumento a la carta, perdón, un monumento de los españoles, ¿no? En Buenos Aires, Argentina, donde ya casi no se nota las formas, ¿no? Geométricas que conforman el pedestal, ¿no? La profusión de cuerpos, de figuras, cubre todo el pilar que sostiene el monumento. Entonces, el monumento a Bolognesi, este proyecto que ganó Querol, empezó a llegar por partes. Se realizó en Italia y se realizó en España. Querol tenía un taller muy grande, o sea, había, digamos, su producción se realizaba no solo en su taller
en España, sino también mandaba los pedidos a realizarse a otros lugares, ¿no? En Italia, por ejemplo, se realizó la alegoría de la historia y el grupo escultórico de la defensa de la bandera, ¿no? Estos se realizaron en bronce. También en Italia, en Carrara, se realizó el capitel, que está hecho en mármol. En Turín, la columna de granito. Y en España, él mismo en su taller realizó la alegoría de la fe, la estatua de Francisco Bolognesi y los bajorrelieves y placas que rodean el monumento. El montaje del monumento fue encomendado a Maximiliano Doy y a Enrique Silgado, junto a Emiliano Díaz, Victorino Flores y Gavino Risco. Esto fue cubierto por el gobierno, por el Estado peruano. Y, disculpen, me estoy perdiendo un poco. Aquí tenemos imágenes del montaje del monumento y del día de la inauguración. La inauguración del monumento Bolognesi concitó una gran atención. Cerca de 5.000 personas llegaron a la ciudad, al centro de Lima, para asistir a este gran evento, ¿no? Se realizó el 6 de noviembre, se tenía pensado realizarlo el día del nacimiento de Bolognesi, que es el 4 de noviembre. Sin embargo, para poder darle tiempo para que Roque Sáenz Peña, general argentino, que participó junto a Bolognesi en las batallas de Arica y Tarapacá, pudiera llegar, ¿no? Él estaba llegando en barco desde Argentina y había tenido algunos rechazos en su viaje. Entonces, la inauguración se pospuso hasta el 6 de noviembre y se declararon 2 días feriados, ¿no? Para que las personas que tenían del interior del país que querían asistir pudieran también llegar, ¿no? Vemos la plaza abarrotada de personas, ¿no? Roque Sáenz Peña comandó un desfile de militares, 4.000 miembros del Ejército Nacional se hicieron presentes y realizaron un desfile desde la Plaza Mayor hasta aquí la Plaza Bolognesi, como parte de las actividades por la inauguración, ¿no? Las casas de los alrededores fueron decoradas con flores y iluminadas especialmente para esta época, ¿no? Vamos a analizar las partes del monumento. Eh, el monumento se conforma por una plataforma, por una escalinata, este pedestal de base cruciforme, ¿no? De forma cruciforme, donde se encuentran los relieves y las placas, ¿no? Son 4 placas que se encuentran alrededor y después tenemos el soporte que está conformado por este pilar, ¿no? Y coronado perdón, este pilar donde se encuentran los grupos escultóricos y las alegorías. Y finalmente el capitel, que está hecho en mármol y que contiene a las alegorías de la victoria y de la gloria. Al final, la cúspide, la estatua de Francisco Bolognesi. Aquí vemos unas fotografías de las placas que están en el pedestal. La primera, bueno, es el nombre del representado, ¿no? Que es Francisco Bolognesi y sus compañeros de Arica, el 7 de junio de 1880. La segunda placa está dedicada a los que participaron en este consejo de guerra, ¿no? Y que acompañaron a Bolognesi en la respuesta, ¿no? Estas placas tienen formas de tarjas y están muy decoradas por ornamentación vegetal. En esta placa se incluían las 13 personas que participaron en esta reunión. Sin embargo, después la placa cambió, se agregaron 31 nombres más, ¿no? Se ve el cambio que se hizo y esto posiblemente ocurrió cuando se hizo el cambio de la escultura, ¿no? Las placas en los relieves reproducen 2 pinturas de Juan Lepiani, ¿no? En la parte superior tenemos la respuesta de Bolognesi en la interpretación que hace Querol, ¿no? Y en la parte de abajo la misma batalla de Arica.
¿no? Aquí vemos la comparación de la obra de Juan Lepiani y la interpretación que hace Querol, ¿no? Juan Lepiani, se le dice que puede ser, representar figuras muy hieráticas, ¿no? Sin embargo, esto correspondería al grado de solemnidad que le da al momento, ¿no? A la escena representada. Sin embargo, Querol muestra tal vez un mayor dinamismo, ¿no? Un mayor movimiento en la anatomía de las personas, en la acción que están ejecutando, ¿no? Vemos en la parte de abajo, ha hecho una interpretación del último cartucho, ¿no? De esta escena de la batalla de Arica, mucho más alargada, ¿no? Aquí está el detalle de los grupos escultóricos. Uno representa a la defensa de la bandera. Vemos a 3 soldados, o 4, y hay uno en la parte de atrás muy compactos, una figura, una representación muy compacta, pero que a la vez tiene mucho movimiento, ¿no? Los cuerpos se contorsionan de manera muy dramática. Eso caracterizaba la obra de Querol, un exceso de dramatismo, y fue parte también de lo que se le criticó, ¿no? Se criticó este efectismo, ¿no? En su obra, ¿no? Y a veces también la repetición de ciertos modelos. En la otra tenemos el sacrificio de Alfonso Ugarte. Esta es una interpretación totalmente nueva. No, no hay pinturas que recreen el momento del sacrificio de Alfonso Ugarte, perdón, de esta manera, ¿no? Con el caballo desbarrancándose y él muerto, ¿no? Por en defensa de la bandera. Esta es otra interpretación que tiene mucho movimiento, como de un remolino, ¿no? Las alegorías de la fe, la alegoría de la historia, ¿no? La alegoría de la fe es la que, digamos, va en la parte frontal del monumento hacia el Paseo Colón, ¿no? Es una alegoría alada, con los ojos vendados, y en la otra mano sosteniendo un ancla, ¿no? En relación a la firmeza de esta esperanza, ¿no? Perdón, de la fe, ¿no? Del pueblo, eh, o de los peruanos, ¿no? En el sacrificio de Francisco Bolognesi. Del otro lado, la alegoría de la historia está de espaldas, ¿no? En una actitud doliente, escribiendo en el muro el año de la batalla. También es una figura que tiene mucho movimiento. Querol trabajaba muy bien las telas, les daba esta idea de livianidad, ¿no? A pesar de ser bronce, ¿no? A los pies de ella, un soldado herido. Aquí más o menos he hecho un análisis de las líneas que dirigen la composición, ¿no? Hay una profusión de líneas en forma de S, ¿no? Muy sinuosas, ¿no? Y también para las partes donde en los grupos escultóricos donde vemos una mayor acción, ya parecen remolinos, ¿no? Entonces, esto se reproduce en distintos grados en todo el monumento, ¿no? Y esto es parte de lo que da la unidad. En el capitel también vemos la representación de la victoria y de la fama, ¿no? Estas figuras están casi como si estuvieran en el aire, ¿no? Suspendidas. Eh, Creo que captaba muy bien esta idea de falta de peso, ¿no? De elementos como si no tuvieran cuerpo, ¿no? Que también este efecto del viento y acentuado por los múltiples pliegues de la tela. Esta es la composición original de Querol, ¿no? De Bolognesi. Es esta idea también, sigue de un viento que empuja o que sostiene al héroe. Es la representación de Bolognesi caído, ¿no? Desfalleciente, ¿no? Pero aferrándose a la bandera, y también sosteniendo aún su arma, ¿no? Vemos la firma de Querol. Aquí otras vistas del monumento que está en el Rey Felipe, ¿no? Esta contorsión, ¿no? Del cuerpo, ¿no? A punto de caerse, pero aún así tratando de sostenerse, y esto da la idea de un viento, ¿no? Vemos sus ropas agitadas, la bandera también, ¿no? Con muchos pliegues y mucha agitación, ¿no? Entonces, esta idea de un remolino de viento que sostiene a Bolognesi para no dejarlo caer
o tal vez para elevarlo a la gloria, está muy presente en toda la composición. Unos detalles de las manos, ¿no? Bueno, Querol manejaba muy bien la anatomía, la representación de estas manos así, de las venas sobresaliendo, es muy, muy logrado, ¿no? Él se aferra al arma, pero no como si le estuviera disparando. Entonces también una idea de que ya ha hecho, ha dado todo de sí, ¿no? Durante la batalla. Vemos la espada rota, ¿no? Que mayor símbolo de que la batalla ha terminado y él está en su último suspiro, ¿no? La espada desenvainada. Aquí he tratado en la foto inferior una idea de un detalle, ¿no? De este movimiento de los pliegues. Eh, el monumento, como había señalado, tiene estos giros, ¿no? Que lo van envolviendo, ¿no? Y que todo armoniza y se conecta entre sí. En la figura de Bolognesi se cierra esta composición, ¿no? Él con la cabeza inclinada, ¿no? El brazo está hacia abajo, abrazando la bandera, cierran la composición. Al cambiar la efigie de Bolognesi, la composición se abre, ¿no? De manera abrupta, ¿no? Estas líneas sinuosas de pronto se cortan con la figura, bueno, que propone, que ha colocado que se ha colocado, perdón, de la mano de Artemio Caña, ¿no? Ahí hay un quiebre en esta composición, así como la vemos ahora. El monumento, ¿por qué se dio el cambio, no? La obra de Querol fue muy criticada y también esto fue por la fama que tenía Querol y los problemas que tenía o las polémicas que se habían desatado en España con otros artistas como Benlliure, el que ejecutó el monumento a Don José de San Martín, ¿no? En la Plaza San Martín. Había muchas disputas, muchas confrontaciones, también la personalidad de Querol y en su misma nación se lo tildaba de tal vez anticuado, de repetir ciertos elementos, ¿no? Una de las primeras críticas fue de Manuel González Prada. eh, Él dice, ¿no? En vez del jefe herido y próximo a caer para no levantarse más, vemos al soldado que en día de francachela empuña el revólver del coronel, atrapa la bandera del batallón y va tambaleándose hasta rodar en la tierra, ¿no? Infeliz Bolognesi, el plomo chileno le quitó la vida, el bronce queroliano le pone en irrisión, ¿no? En burla. Esta, eh, esta crítica muy fuerte al trabajo de Querol, bueno, tiene que ver con que es una representación tal vez atípica del héroe, ¿no? Eh, Hasta ese momento el héroe siempre está en una posición triunfal, ¿no? Creo que él no se comprendió por todos, ¿no? La interpretación que hace Querol, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de Alberto Guillén. Él es un ensayista y un humorista también. Él coloca ahí, ¿no? Hace un recuento de los monumentos de Lima y ahí coloca al pie de la foto del monumento Bolognesi, Bolognesi hay, el moribundo o borracho, ¿no? Esto produjo de algún modo, estas críticas se suscitaron ni bien inaugurado el monumento y se prolongaron a lo largo de los años. Veíamos en la imagen interior esta portada de Mundial, donde se representa, Beatriz Reynoso hace una caricatura del héroe, ¿no? Y se exagera un poco esta posición de que estuviera como cayéndose, ¿no? Esto cobra otra vez actualidad en 1954 con el gobierno de Manuel Odría que decreta el cambio de la escultura, ¿no? No argumentaba las razones de que no se podía jurar ante un héroe derrotado, ¿no? Entonces se encomienda a Artemio Caña, artista nacional, que recree una nueva efigie, ¿no? de Bolognesi. Y aquí también empieza a haber otra polémica. El literato Vargas Llosa eh, publica un estudio extenso en la revista Turismo, ¿no? En su faceta como periodista, donde reúne distintas opiniones de artistas de la época en contra de este cambio, ¿no? Y también trae a colación
algo que ya se ha hecho como una historia que se ha hecho como una leyenda, ¿no? Que había un proyecto original de Querol y que este cambió cuando los comisionados, el jurado le pidió que redujera pues el costo de la obra, ¿no? Se indicaba que Querol, un poco ofendido, cambió todo el concepto de la obra, ¿no? Y incluye esta imagen de la parte central, ¿no? Del monumento Bolognesi, que circuló más en España que aquí en Perú, pero él incluye en su artículo, ¿no? Vemos una nueva concepción, ¿no? Un Bolognesi similar al que hizo Ocaña, ¿no? Con el brazo en alto, con la bandera en alto, rodeado de esculturas, de alegorías, ¿no? De diversas figuras. Abajo vemos en la base la batalla, los soldados muy apretujados, ¿no? Todavía luchando, ¿no? Es otro momento, tal vez, de la batalla, ¿no? Eh, Vargas Llosa argumenta esto, ¿no? Que esto causó que se hiciera, que se eligiera un proyecto más económico. Sin embargo, no pone sus fuentes. Esto no, parece que no fue de esta manera, como la relata. Hay una tesis que se publicó recientemente, eh, se me ha ido el nombre ahorita, en el que se argumenta que en realidad Querol no mandó un solo proyecto, sino que mandó varios para el concurso, ¿no? Y este pudo haber sido uno de esos proyectos, ¿no? Y que tal vez fue elegido en una primera instancia, pero debido al costo se eligió el segundo. Eh, También aquí he colocado una imagen del proyecto Alfonso XII, aquel que les mencioné que Querol perdió este concurso y de ahí empezó a tener un conflicto con esta parte que le corresponde a los arquitectos en el monumento, ¿no? Que es el soporte o el pilar. Entonces él empieza un poco a deshacerse de él, ¿no? Si comparamos el pilar y la organización de las figuras, es muy similar a esta propuesta de Monumento Bolognesi, ¿no? Eso también es algo que se criticó al artista, la reutilización de figuras, reutilización de concepciones, ¿no? Se le criticaba en España y eso también en algún momento se tomó como argumento para criticar la obra de Querol, ¿no? Mm, Aquí he reproducido este álbum Salón de España, que también empieza a confundir y indica que este es el monumento, perdón, el proyecto ganador, ¿no? Entonces, la confusión empieza ahí en España y llega también, bueno, aquí en Perú. Aquí he tratado de hacer una ampliación de cómo está representado Bolognesi, ¿no? Y si hubiera realizado este proyecto, hubiera tenido un mayor sentido, ¿no? El héroe con el brazo hacia arriba y abajo todos los combatientes también en una actitud de lucha, de estar todavía en la batalla, ¿no? Pero no se realizó esto aquí en la plaza. Otra parte de la investigación, retomando esta idea que creó, que originó la plaza en este cruce de avenidas, que hace referencia a modelos parisinos, es ver la plaza como una totalidad, ¿no? Hay una relación entre el monumento, la plaza en sí y este contorno arquitectónico que rodea la plaza. Entonces, teniendo esto como argumento, yo procedí a analizar todo el contorno arquitectónico, los edificios que se levantaron en torno al monumento para encontrar la relación, ¿no? Eh, los inmuebles alrededor de la plaza están organizados de 6 manzanas. Al principio vimos el croquis inicial que solo marcaba 3 avenidas que confluían en la plaza. Posteriormente se abrieron 3 más, la avenida Arica, la avenida Guzmán Blanco y la avenida Paraguay, que fue conocida inicialmente como Avenida Central, que iba a ser una avenida muy amplia que iba a conectar la Plaza Bolognesi con la Plaza Mayor. Sin embargo, no se logró, ¿no? Esta avenida Paraguay solo tiene 2 cuadras, ¿no? Y quedó inconclusa. Eh, son 14 inmuebles que rodean la Plaza Bolognesi. A partir del análisis de fotografías de la época, establecí etapas constructivas,
¿no? Que tienen que ver mucho con el estilo y la evolución de la plaza, ¿no? Estas son 3 etapas de construcción. O sea, el monumento se inauguró ya teniendo bien desarrollado, avanzado el contorno arquitectónico, la urbanización en torno a la plaza fue muy acelerada. La municipalidad puso mucho énfasis en habilitar la zona, proveerla de los servicios necesarios para que empezara a ser habitada, ¿no? Entonces, entre 1901 y 1905, a- eh, se instalaron 5 inmuebles en la Plaza Bolognesi y que son los que vimos en la fotografía de la inauguración, ¿no? Entre 1905 y 1911 disminuyó y también cambió un poco el carácter de estas edificaciones, y luego hubo como un prolongado silencio de varios años donde no se construyó nada, y hasta 1920 se completó este contorno, ¿no? De edificios en torno a la plaza, donde hubo un cambio de construcción total, ¿no? De esta primera etapa son las casas Merkel, que están ubicadas entre la avenida Alfonso Ugarte y el Paseo Colón, ¿no? Y también la avenida Paraguay, que inicialmente era el jardín de estas 2 inmuebles, y después fue expropiado el terreno para para aperturar la avenida Paraguay. También la casa Castro Iglesia. El nombre de las casas ha sido dado en función al primer propietario del inmueble, ¿no? En los casos en los que no conseguí el propietario, he colocado el nombre de la avenida más cercana a la plaza. Vemos en la plaza, aquí, bueno, he puesto un ejemplo, unas fotografías de época, ¿no? Que me ayudaron a ubicar temporalmente las plazas para determinar estas etapas, ¿no? Como sabemos, la Jura de la Bandera se dio en la Plaza Bolognesi cada año, y esto permitió que hubieran fotografías, ¿no? Hubiera mucho registro fotográfico que se podía consultar. Vemos un poco cómo han ido creciendo los inmuebles alrededor de la plaza, y también un poco los estilos que siguieron, ¿no? Eran inmuebles de 2 pisos, el primero se realizó en ladrillo y el segundo en adobe y quincha. Había el estilo que se utilizó era en referencia a francés. Vemos la mansarda, ¿no? Este tipo de cúpula o cubierta de influencia francesa. También la regularidad, ¿no? En la distribución de los vanos, ¿no? Y también la armonía en cuanto al estilo, ¿no? En un primer nivel un almohadillado y en un segundo nivel muros lisos, ¿no? Eso nos remite al academicismo francés, que también aquí en Perú, en Lima, tuvo gran repercusión en las construcciones, ¿no? Pero lindando también a elementos que tenían que ver con otros estilos, ¿no? Históricos que aparecen los bueno, más adelante neocolonial. Aquí en la plaza no hay esto, ¿no? Pero que se les llamó eclécticos, ¿no? Al juntar diversas influencias, ¿no? En esta primera etapa hay una regularidad. Esta es la que denominé una vivienda multifamiliar, ¿no? Cubre todo el ancho de esta cuadra entre la avenida Brasil y la otra avenida Guzmán Blanco, es que no me confundo. Vemos que es muy regular la distribución. Parece una sola vivienda, pero en realidad son 7, ¿no? Es un multifamiliar de 7 departamentos, pero la división no es notoria en la fachada, ¿no? Eso tiene que ver con que las fachadas debían ser corridas para dar esta idea de unidad, ¿no? Y de que continúan con el mismo estilo. Las características, ¿no? Hay una simetría notoria en las edificaciones, una simetría bilateral, o sea, podemos dividir las fachadas en dos y van a ser similares. Una sucesión de elementos, ¿no? Hay un ritmo de elementos iguales equivalentes, ¿no? Estas fachadas corridas. Hay una jerarquía, eso sí lo vamos a notar en toda la plaza, de las esquinas, ¿no? Y la influencia francesa que les hablé. En una segunda etapa empiezan a haber
cambios, ¿no? En estos edificios, particularmente la Casa Malpartida, nos presenta una mansarda más prolongada y esta cúpula de referencias barrocas, ¿no? Y barroco italiano, ¿no? Con estas linternillas, ¿no? La Casa Mato, que es de los italianos hermanos Masperi, ¿no? Que ya aboga por un estilo que tiene que ver con el Art Nouveau, que también empieza a incursionar en la plaza. Entonces, la regularidad de la primera etapa empieza a romperse, a resquebrajarse, ¿no? Que vemos la casa del Paseo Colón y un detalle de la casa Mato. Y también vemos las pérdidas, ¿no? Lo que se ha ido perdiendo con el tiempo, las linternillas, las cúpulas, estos remates que no han perdurado, ¿no? En esta segunda etapa vemos una simetría y a la vez también elementos asimétricos, se mantiene un ritmo, ¿no? Una sucesión de elementos o módulos que se repiten, y las fachadas en esa etapa buscan ser diferentes, ¿no? Ya no mantienen la misma unidad. No he encontrado un documento donde se haya estipulado que las casas debían hacerse con este ordenamiento, ¿no? Pero sí existía una regulación desde la municipalidad. Para obtener una licencia de construcción había que presentar el proyecto, ¿no? Y ahí es donde se podían hacer las observaciones del caso, ¿no? Había una jerarquía, ¿no? En las esquinas, esto se mantenía, ¿no? Influencia italiana, francesa, y está estilo Art Nouveau que empieza a ingresar. En la última etapa, entre 1912 y 1924, es un cambio total, ya se pierde un poco la regularidad de estas construcciones, aparecen edificios que tienen 3 pisos, que son mucho más altos que los otros, aunque usualmente el último piso es como una galería abierta, ¿no? Una loya al estilo, no sé, rumano, y empiezan a juntar distintos elementos. Las fachadas se hacen más estrechas porque los lotes son más pequeños, ¿no? Y hay cambios, ¿no? Como en la Casa Divisia, que es la última que se construyó, es mucho más sobria, ¿no? Aquí en la Casa Divisia, no se nota aquí, pero hay una greca que ha sido después son como unas orlas geométricas. Esta greca se ha encontrado en otros espacios como parte del repertorio del neo-inca, ¿no? Bueno, pero esto es solo una interpretación, ¿no? Vemos, hay una simetría, asimetría en las fachadas, ¿no? Un ritmo, que es una repetición todavía de los elementos, hay una mayor sobriedad, ¿no? Una jerarquía, se mantiene la jerarquía en las esquinas de los edificios, inmuebles de mayor altura y las casas con una fachada más estrecha. Para terminar, he querido poner una vista de todo este contorno arquitectónico. En sombra podemos notar cómo esta jerarquía le da unidad a todo el espacio, esta jerarquía de las esquinas a través de estas cúpulas, eh, estas mansardas, ¿no? Que se ubican en los extremos de las manzanas, ¿no? Principalmente. Esto hace un juego con el monumento, ¿no? Le da también realce. Definitivamente el impacto de ver la Plaza Bolognesi en su momento debe haber sido muy fuerte, ¿no? Porque no se comparaba con otro espacio, pues, de la ciudad, ¿no? Bueno, hasta después, hasta 1921 con la Plaza San Martín, ¿no? Que cambia un poco el panorama. Y las últimas fotografías hacen alusión a la transformación que ha tenido la plaza, ¿no? El cambio de uso que han tenido la mayoría de estos inmuebles ha hecho que desaparezcan, pues, los vanos originales, se han abierto, ¿no? Si bien el monumento le cambiaron, lo mutilaron, le cambiaron elementos, a las casas también han sufrido lo mismo, ¿no? Se han abierto tiendas, ¿no? Otros negocios y otros comercios que también han afectado la plaza en sí, ¿no? Su originalidad, y también se han perdido muchas cúpulas. Gracias. Esa ha sido, bueno, un poco parte de la investigación que realicé para la plaza. Muchísimas gracias, Jacqueline. Entonces, ahora tenemos unos minutos para unas reflexiones finales. Comenzaremos, si les parece, con Luis Enrique. Luis Enrique, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de poco más de 140 años, ¿no?, de los hechos de Arica, es vigente la figura de Bolognesi y de todos aquellos quienes lo acompañaron en estos momentos tan dramáticos, ¿no?, que hemos recordado,
previos a la batalla, ¿no? Pues el enemigo victorioso que viene de ganar en Tacna, son superiores en tropas, en armamento. El ingeniero que había dispuesto Bolognesi para poner el sistema de minas fue capturado, no recibe refuerzos, no recibe instrucciones, tiene una oficialidad joven que duda él si valdría la pena llevarlos al sacrificio, a la muerte segura. Sin embargo, da esa respuesta, ¿no?, en cumplimiento del deber, secundado por sus jóvenes oficiales. Y este mensaje del cumplimiento del deber es vigente, ¿no?, porque todos tenemos deberes que cumplir, y este ejemplo que él nos da, pienso que es muy importante recordarlo, ¿no? Sirvió para los años posteriores de la guerra para reconstruir el país. Si bien fue una catástrofe nacional por las derrotas militares, los malos manejos políticos, pero había estas figuras como Grau, Bolognesi, Ugarte, que sí estuvieron a la altura de las circunstancias. Bueno, entonces, actualmente que tenemos este problema de la pandemia y tantas personas que han estado y están en primera línea, el sistema de personal de salud, el personal de las Fuerzas Armadas, y tantas personas que están en la primera línea, pues pienso que tienen, y nos ayuda el héroe, ¿no? Pues después de 140 años, a recordar lo importante que es el cumplimiento del deber, ¿no? Entonces, pienso que por eso es importante recordar, especialmente estas fechas, pero siempre, a nuestro héroe Francisco Bolognesi. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Entonces ahora unos minutos, por favor, Jacqueline. Sí, bueno, espero haber dado bien el mensaje. Un poco lo que quise hacer con esta investigación es mostrar esta unidad, ¿no?, entre la plaza y el monumento, ¿no? Y velar por estos espacios, ¿no?, que no se queden, digamos, abandonados o desprotegidos. Si bien ahora se está recuperando el monumento con una adecuada gestión de ProLima, ¿no?, que es de felicitarse, de hecho que también ha traído otra vez al protagónico, ¿no?, a Bolognesi, ¿no?, a hablar de Bolognesi a través de la escultura. También es ver la recuperación, ¿no?, de la plaza, de este contorno arquitectónico, porque es una unidad, ¿no? Hay un diálogo entre el monumento y la plaza, y también los que habitamos la ciudad, ¿no? Debemos conocerlas y revalorarlas, entender por qué se dio el cambio del monumento, qué lo motivó, y comprender la propuesta también de Querol del monumento original, ¿no? Si se va a hacer un cambio, yo creo que, bueno, sería grandioso ver el monumento original como era al inicio, ¿no? Pero creo que debe ser motivo para volver a conocer el monumento en sí, ¿no? Hacer una nueva lectura del monumento. Felizmente están publicándose nuevos artículos, mucho más tal vez detallados de lo que yo he presentado, con mayor documentación, ¿no?, para conocer realmente cómo se creó este monumento, cómo llegó a nosotros, ¿no? Y también lo que impulsó, ¿no? El reconocimiento al sacrificio de Bolognesi es algo que también tenerlo muy presente, y nosotros qué estamos haciendo por mantener vivo este sacrificio y este reconocimiento, ¿no? Bueno, agradecer por esta oportunidad también. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias a ambos, en realidad. A nombre del Instituto Ribagüero y de nuestros amigos de ProLima, agradecemos la participación, además de todos y todas quienes nos siguen esta noche, incluyendo, por supuesto, a nuestros ponentes de hoy. Personalmente tengo que confesar que es un tema muy interesante y me ha dado muchísimo gusto tener la ocasión de escucharlos. Bueno, los y las invitamos a seguir atentos a nuestras próximas actividades a través de nuestras páginas institucionales y nuestras redes sociales. Que tengan todos, todas, muy buenas noches.